Jovencitos, muy buenas tardes. Que tu salud y la de tu familia sea la misma. El día de hoy vamos a ver un tema más que interesante que tiene que ver con producir textos, redactar, escribir párrafos o unidades informativas. Por lo tanto, vamos a observar el tema que tiene que ver con el esquema numérico y párrafo enumerativo. La idea es que nosotros tengamos una idea muy clara que escribir me tiene que llevar a pensar en una etapa previa, y esta es la elaboración de esquemas de producción, ¿correcto? Veamos un casito bastante particular. Como tú verás, aquí nosotros nos encontramos con el transporte público de Lima, ¿verdad? A través de líneas de diferentes colores, la línea azul, la línea amarilla, la línea morada, etc. En realidad, el transporte público en Lima, más que ser una solución, es un problema, ¿verdad? Vemos pues de repente tugurización, pocas unidades, insuficientes para las personas con ciertas condiciones. Ante esta situación, ¿qué es lo que tendría que yo hacer? Pues bueno, ya tengo un tema, ¿verdad? La idea es pensar que para escribir una unidad informativa o un texto, yo tengo que pensar en el proceso de escritura. El proceso de escritura consiste en tres etapas fundamentales. Primero tiene que ver con el procesamiento de información. Yo voy a contar con fuentes, extraigo las informaciones más relevantes de las fuentes y las planifico a través de un esquema numérico. Luego viene la primera producción, la versión preliminar de un texto o de un párrafo. Esta versión preliminar justamente es para que luego de una retroalimentación podamos levantar observaciones, mejoremos, corrijamos, etcétera. Y luego de levantar estas observaciones, nos vamos a la reescritura o la versión final. Para que nosotros sepamos que todo lo que estamos haciendo es correcto, debemos de pensar en las características del párrafo. En primer lugar, todas las informaciones giran en torno a un tema en común, ¿correcto? A eso se llama unidad temática. Las informaciones, ¿correcto? No es que tengan el mismo valor, hay algunas que son más importantes que otras. Y de esa manera, pues las informaciones tienen cierto orden, de las ideas principales, secundarias y terciarias, de las más importantes a las menos importantes. A eso se le llama jerarquía de ideas. Las informaciones dentro de un párrafo o dentro de un texto no es que estén unidas de manera arbitraria, no es que estén sueltas. La idea es que ellas estén unidas a través de ciertos mecanismos de cohesión. Los conectores, las referencias y los signos de puntuación. Cohesión de ideas. Y luego está el léxico que tú emplees, ¿no? La adecuación. Yo sabiendo a quién me dirijo, voy a utilizar los términos más apropiados. A partir de este concepto, entonces nosotros podemos ver que recoger información a través de fuentes, ¿cierto? Diversos tipos de fuentes, me va a llevar a que yo pueda planificar mejor. Y esa planificación me va a llevar a que yo pueda escribir un texto o un párrafo. Y que luego de levantar las observaciones, mejorarlo, pulirlo, yo pueda publicar. Pero ya que estamos hablando de proceso de escritura y procesamiento de información a través de un esquema numérico, ¿qué es un esquema numérico? Un esquema numérico o un esquema de redacción o un esquema de producción es un organizador visual que me permite planificar mi futuro texto, mi futuro párrafo, mi futuro contenido. Un organizador visual de este tipo lo que me permite es jerarquizar información, ordenar información. Es un derrotero, es un camino que yo debo de seguir. El esquema de producción es importantísimo para la producción de textos o de contenidos. Es poco probable, es poco probable que tú quieras trabajar contenido sin planificarlo previamente. Lo que tú vas a observar en un esquema de producción, sobre todo en un esquema numérico, es básicamente tres tipos de ideas. Las ideas principales, las secundarias y las terciarias. Vamos a ver un ejemplito. Con el caso anterior, yo quiero que te detengas a leer unos minutos este contenido, este esquema numérico. Tómate tu tiempo, pero te voy a dar algunas indicaciones. Si te darás cuenta, no encuentras oraciones, mucho menos párrafos. Por lo tanto, un esquema numérico es
está compuesto de palabras o frases nominales, ¿sí? No todas las ideas tienen el mismo valor, por eso te harás cuenta el orden y la numeración. Y tercero, y esto ya es una recomendación, utilicemos colores para poder diferenciar estas ideas. Nos va a ayudar mucho. ¿Y por qué nos va a ayudar mucho? Una vez que leas este esquema de producción, vamos a poder observar que con un esquema como el que está aquí propuesto, tú lo que puedes hacer es un párrafo de este. Y yo quiero que te des un minutito, un tiempo, para que puedas comparar entre el contenido del esquema y el contenido del párrafo. Y te darás cuenta que las oraciones se hacen fuera del esquema, no dentro, ¿cierto? Lo que tú ves en el esquema son solo frases nominales. Ellas son convertidas a oraciones. Y ya tú sabes que un párrafo es un conjunto de oraciones o está constituido por oraciones. Te darás cuenta que tiene mecanismo de cohesión, tiene jerarquía, tiene coherencia de principio a fin y obviamente los colores me llevan a poder cotejar y comparar mejor mis ideas, ¿verdad? A esto tenemos que llegar. Si podemos llegar a esto con un párrafo, el texto nos va a resultar mucho más rápido y mucho más fácil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no te vayas a olvidar de estos tips muy importantes para la redacción de tu párrafo y tu futuro texto más adelante. Que tu salud y la de tu familia sea la mejor. ¿Sí? Hasta otro videíto.